a Carlos, Ali, a Ana también. La verdad es que ha sido y sigue siendo un placer poder trabajar con ustedes en este tema tan importante para nosotros, que es el autocuidado como Hilar. Y la verdad que todo el trabajo que hemos hecho en el comité de autocuidado formado entre Hilar y el Foro ha sido un placer, es un gusto como profesional trabajar con todos ustedes y también como persona, porque son todos excelentes colegas, así que la verdad que este tipo de proyectos es un placer para nosotros. Así que agradecerles en ese sentido y sin más, comenzar un poco con la presentación de hoy. Básicamente lo que quería iniciar era poniendo un poco en contexto, ¿no? Sobre, bueno, qué es Hilar, qué trabajamos y también sobre el concepto de autocuidado y qué es lo que nosotros entendemos de autocuidado. Después obviamente vamos a tener ahí a las expertas, a la doctora Magali y a la doctora Ana, que nos van a contar un poco en detalle sobre específicamente el papel del farmacéutico en el autocuidado. Pero para comenzar quería presentarles a Hilar. Para los que no nos conocen, somos la Asociación Latinoamericana de Autocuidado. Hilar es una organización regional para América Latina sin finalidades de lucro que trabaja con la promoción del autocuidado y también con el acceso seguro y eficiente a productos de autocuidado, que son una herramienta esencial para que las personas puedan practicar esta acción del autocuidado, ¿no? Y nuestra principal misión es esa, ¿no? Poder garantizar que las personas van a tener un acceso seguro a estos productos y servicios de autocuidado y así mejorar sus resultados en salud, obviamente, ¿no? ¿Y cómo trabajamos esto? Básicamente en dos pilares fundamentales. El primero, a partir de comunicar los beneficios del autocuidado como estrategia. Hilar trabaja bastante en poder fomentar la investigación y la promoción de políticas públicas basadas en evidencia para poder desarrollar la estrategia de autocuidado. Entonces, para los que tengan interés, en nuestra página web van a encontrar varios estudios y varios datos que trabajamos para dar un poquito más de visibilidad de cómo está esta situación en América Latina y cómo podemos trabajar en conjuntos para poder adoptar el autocuidado. Y en segundo lugar es desarrollar un entorno regulatorio favorable para que los productos de autocuidado puedan llegar a los usuarios, a los individuos en América Latina, y también para poder trabajar en conjunto con las agencias regulatorias para fomentar buenas prácticas regulatorias en torno a estos productos de autocuidado. Si vamos al siguiente slide, dale, por favor. Como les decía, desde 2021 firmamos un acuerdo de colaboración con el Foro Farmacéutico de las Américas, porque de alguna manera encontramos un punto muy importante de convergencia entre los trabajos de ambas instituciones, que tiene que ver en cómo podemos de alguna manera desarrollar y potencializar esa figura del farmacéutico en América Latina en relación a la práctica de autocuidado, ¿no? Y básicamente el objetivo de este acuerdo de colaboración fue, en primer lugar, como decíamos, reforzar este papel del farmacéutico y poder de alguna manera desarrollar actividades y materiales que nos permitan explicar un poco mejor qué es el autocuidado y cómo esto impacta, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo del farmacéutico, pero también poder involucrar otras partes interesadas, ¿no? En este concepto de autocuidado y salud pública en América Latina, incluidos gobiernos, la Organización Panamericana de la Salud y otros actores también, que nos permita de alguna manera en conjunto y como un todo poder apoyar este concepto de autocuidado en la región. Y este grupo técnico de trabajo, que fue conformado por el Foro Farmacéutico Hilar y liderado aquí por la doctora Magali, que ha sido una excelente líder y nos ha apoyado mucho en todos estos proyectos, tenía por objetivo algunas actividades puntuales que hemos estado desarrollando, como decía, desde 2021 y que hemos renovado en cada uno de los años. Principalmente algunos proyectos de investigación y bueno, Ana nos va a estar comentando un poco más en detalle su proyecto, que es uno de los proyectos que hemos trabajado ahí en colaboración y que Hilar ha apoyado junto al foro para que pueda desarrollarse. En el tema también de colaboración y difusión, ¿no? Porque creo que es súper importante que además de desarrollar todas estas herramientas, podamos comunicarlas, podamos hacerlas llegar a todos los profesionales farmacéuticos en América Latina y también a todos los otros actores del sistema de salud que de alguna manera tienen interés en este tema. Entonces, hemos colaborado en poder participar en diversos eventos, en diversos congresos que se han organizado en estos últimos años y también
desde el punto de vista de comunicación, poder compartir a través de diferentes canales estos trabajos y estas informaciones que se han desarrollado. Y finalmente, materiales de divulgación, y aquí también vamos a entrar un poquito más en detalle después, seguramente en la presentación de Magali, sobre el manual del farmacéutico, que este ha sido un trabajo también en colaboración con la FIP, con la Federación Internacional, que ellos hicieron una publicación específica sobre el papel del farmacéutico en el autocuidado, y que bueno, con el apoyo del foro hemos traducido al español para que pueda estar también disponible aquí en América Latina. Entonces, eso en líneas generales sobre nuestro proyecto. Pero yo quería, si pasamos al próximo slide, Ale, gracias. Entrar un poquito más en detalle sobre el concepto de autocuidado y cuál es este impacto que el autocuidado tiene, no solo para los sistemas de salud en América Latina, sino para los individuos y para los resultados de salud. Entonces, brevemente, para no extendernos ahí demasiado en las cosas conceptuales, solamente quería presentar aquí qué es lo que entendemos por autocuidado y bueno, tener ahí ese acuerdo entre todos los que están hoy presentes para poder continuar debatiendo y discutiendo sobre este tema, ¿no? Nosotros utilizamos el concepto de autocuidado que plantea la Organización Mundial de la Salud, que es la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover la salud, para prevenir enfermedades, mantener la salud y también hacer frente a la enfermedad y a la discapacidad con o sin el apoyo de un profesional de la salud, ¿no? Y el autocuidado es un continuo, como ustedes pueden ver aquí, no lo podemos limitar a una sola acción. Puede comenzar desde la promoción y la prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el autocuidado le permite al individuo? ¿Se escucha? Sí. Creo que hubo un sonido perfecto. ¿Me escuchan bien, no? Cualquier Sí, cosa sí. me avisan. Gracias. Entonces, como decía, la promoción y la prevención de enfermedades que van en las actividades de las personas para poder de alguna manera tomar hábitos saludables, practicar diversas actividades que son beneficiosas para su salud, pero también que llegan al control de enfermedades para quien ya tiene una enfermedad o el uso responsable de medicamentos u otros productos de autocuidado. Y finalmente la atención médica cuando es necesaria, ¿no? En todo este continuo hay actividades que podemos caracterizar como el autocuidado. Si vamos al próximo slide, vamos a poder ver también un poquito más en concreto qué son estas intervenciones de autocuidado y específicamente qué entendemos por estas intervenciones de autocuidado. Entonces, las intervenciones de autocuidado son medicamentos, dispositivos, diagnósticos o intervenciones digitales que están basados obviamente en la evidencia, en la alta calidad y que son seguros, que le permiten a las personas de alguna manera fuera tal vez de lo que son los servicios formales de salud, poder tomar cuenta o poder desarrollar de alguna manera su propia salud, ¿no? Y aquí podemos contemplar productos, por ejemplo, de venta libre, como son medicamentos de venta libre como analgésicos, antigripales. También tenemos dispositivos médicos como termómetros, medidores de glucosa, dispositivos de diagnóstico, que esto ha quedado bastante claro después y durante la pandemia, ¿no? Como por ejemplo los test para el COVID, pero sabemos también y ya son de común uso, por ejemplo, pruebas de embarazo, también en algunos países ya pruebas rápidas para la detección de VIH. Y también intervenciones digitales, ¿no? Que creo que esto también quedó muy marcado luego de la pandemia, de qué manera estas intervenciones digitales también permiten a los individuos poder tomar decisiones sobre su propia salud de una manera más segura y más informada. Esto también contemplado algunos de los elementos a partir de lo que establecen las guías de la Organización Mundial de la Salud sobre autocuidado, ¿no? Si vamos al próximo slide, lo que vamos a ver aquí es un poquito sobre cuál es el contexto que tenemos en América Latina. Y para mí es importante mencionar esto porque muchas veces pensamos en el autocuidado como una actividad a la que queremos llegar o una actividad que tenemos que desarrollar, pero de hecho el autocuidado ya es una realidad en América Latina. Aquí algunos datos rápidos sobre una encuesta y un estudio que hicimos desde HILAR, luego de la pandemia, porque nos interesaba de alguna manera poder entender mejor cuáles eran los hábitos que habían cambiado después de la pandemia en relación a la práctica de autocuidado. Y como podemos ver aquí, y volviendo a ese continuo de autocuidado que veíamos antes también, ¿cuáles fueron las prácticas que los latinoamericanos de alguna manera consideraron y realizaron en materia de autocuidado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces,
Si vamos a la prevención de enfermedades, podemos ver que en América Latina las personas consideran actividades como la alimentación saludable, una buena higiene, actividad física, importantes para poder mantener ahí su estado saludable y prevenir enfermedades. Ya cuando vamos al control de enfermedades y les preguntamos qué actividades les permitieron cuidar de su salud sin la necesidad tal vez de asistir al consultorio médico y recordemos el contexto, ¿no?, de la pandemia en donde en varios países existía un lockdown, las personas estaban isoladas socialmente y de alguna manera necesitaban tomar mayor responsabilidad sobre su propia salud. Entonces aquí tenemos algunos puntos interesantes que además de la alimentación saludable y la actividad física, surge este tema de tener la posibilidad de adquirir medicamentos de venta libre, para tratar condiciones leves, ¿no?, de un 49%, o usar remedios caseros, la asistencia farmacéutica, un 22%, ¿no?, y bueno, recomendaciones de amigos y familia siempre presente también. Pero lo que quiero destacar aquí es estos elementos, ¿no? El uso de productos de venta libre para cuidar de su salud y también la asistencia farmacéutica, ¿no? Dos puntos importantes de práctica de autocuidado que las personas utilizaron sin la necesidad de asistir a un consultorio, ¿no?, del consultorio médico. Creo que aquí llegó un mensaje de que no se escucha. ¿Se escucha bien? No te escucho Sí, sí, perfecto. y ¿Sí? yo Ah, también, te escuchamos muy perfecto. bien. Que vi un mensaje que llegó en el chat de que no se escuchaba, pero por ahí tal vez es un problema del audio del participante que se conectó. Autogestión de enfermedades, entonces ya yendo a la otra parte del continuo de autocuidado, ¿no? También preguntamos, ¿cuál es la primera actitud que usted tomó frente a un síntoma, un malestar durante la pandemia, ¿no? Y ahí vemos que también el uso de productos de autocuidado fue una de las principales alternativas que las personas utilizaron. Además, obviamente también aquí está el tema de la búsqueda de Internet, que las personas utilizaron para hacer una autogestión de algunas determinadas enfermedades, generalmente enfermedades leves o síntomas leves durante la pandemia. Entonces, importante mencionar que el autocuidado ya es una realidad en América Latina, que las personas ya están tomando decisiones sobre su propia salud. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que hacer en relación a este tema, ¿no? Si vamos al próximo slide, yo quería traerles también aquí algunas reflexiones sobre cuál es el impacto que el autocuidado tiene, tanto para los individuos como para los sistemas de salud, ¿no? Entonces, como decíamos, el autocuidado y la automedicación responsable o uso de productos de autocuidado son estrategias que permiten avanzar a un contexto en donde hay mejores resultados de la salud. Ya hay pruebas sobre este tipo de resultados y de mejora de resultados en salud. Y estas intervenciones de autocuidado es importante destacarlas porque obviamente son una oportunidad y son un beneficio para los individuos porque les permite primero tomar mayor responsabilidad sobre su salud, de alguna manera ir trabajando su nivel de lo que llamamos alfabetización o educación en salud, tener mayor conciencia de sus síntomas, de sus condiciones y así tener mejores resultados en salud. Pero un punto muy importante es que para los sistemas de salud el rol del autocuidado es fundamental, especialmente en una región como América Latina, en donde nuestros sistemas de salud muchas veces no pueden hacer frente a todas las demandas de la población y necesariamente hay un desafío grande en que las personas puedan ir adquiriendo una mayor responsabilidad sobre su salud y liberar algunos aspectos del sistema público de salud para que pueda enfocarse más en condiciones graves o en otras condiciones que sí requieren sin lugar a dudas, un médico para poder resolverlas, ¿no? Y yendo un poquito y construyendo en ese contexto de los sistemas de salud, si vamos al próximo slide, yo les quería traer unos datos interesantes de un estudio que se realizó a nivel global con la Global Self-Care Federation, la Federación Global de Autocuidado. Ellos son una organización global de la cual HILAR hace parte y que están en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud. Y el año pasado publicaron un estudio muy interesante que es este del impacto económico del autocuidado en los sistemas de salud pública y población. Es el primer estudio global que se hace en materia de impacto económico. Nosotros en HILAR ya hemos hecho otros estudios en 2018. En algunos países como Brasil y México ya había también algunos estudios anteriormente que pueden consultar obviamente también en la página web de HILAR.
Pero este es el primero a nivel global, ¿no? ¿Y qué nos trae en relación a América Latina, ¿no? Como decíamos, que el autocuidado ya es una realidad y hoy por hoy el autocuidado tiene un impacto económico tanto para los sistemas de salud como para los individuos que lo practican. Entonces podemos ver aquí que algunos de los ahorros actuales son, por ejemplo, 7.2 mil millones de dólares para los sistemas de salud. Esto quiere decir que si mañana nos despertamos y ya no hay más autocuidado, nuestros sistemas de salud en América Latina deberían hacer frente a un aumento de 7.2 mil millones de dólares en su presupuesto, lo que obviamente sería imposible. Hay horas ahorradas por individuos, horas ahorradas por profesionales de la salud. Recordemos que, según la Organización Mundial de la Salud, hay grandes chances de que tengamos un déficit importante de profesionales de la salud en el futuro, en el 2050. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer frente a ese déficit? Bueno, el autocuidado es uno de los aspectos importantes porque nos permite ahorrar horas de los profesionales de la salud que pueden ser redistribuidas a condiciones más graves o situaciones que sí necesitan de un médico, por ejemplo, ¿no? Pero también en términos de productividad, ¿no? Días productivos para el individuo. El individuo deja de estar enfermo o deja de estar con algún determinado síntoma y tiene ese tiempo libre para hacer lo que desee de ese tiempo libre, ¿no? Entonces, no solo en días, sino también en dinero, eso tiene un impacto para el bienestar de los individuos. Pero también quiero hacer un hincapié aquí en lo que es ahorros para 2030, ¿no? ¿Y por qué este dato es importante? Porque el estudio también hace una proyección a cuál va a ser el impacto o cuál podría ser el impacto del autocuidado para 2030 si pudiera desarrollarse en todo su potencial, ¿no? Entonces veamos en América Latina, casi el doble de ahorro podríamos traer para los sistemas de salud en América Latina si el ahorro pudiera, si el autocuidado, perdón, pudiera desarrollarse en su totalidad. O muchas más horas ahorradas para pacientes y profesionales de la salud, o una cantidad de días también mayor para que los individuos puedan utilizar en otro tipo de actividades. El ahorro del autocuidado entonces es sumamente importante y es una pieza clave para las discusiones que se están teniendo hoy por hoy en varios de nuestros países sobre la sustentabilidad económica de los sistemas públicos de salud principalmente, ¿no? Dicho esto, si vamos al próximo slide, ustedes seguramente se preguntarán, bueno, entendemos el impacto económico del autocuidado, pero ¿qué es lo que necesita América Latina puntualmente para poder desarrollar todo este potencial? Concretamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto suceda? Y la Organización Mundial de la Salud, en colaboración también con la Global Self-Care Federation, también hicieron otro estudio en 2021 que se llama el Self-Care Index, el índice de autocuidado. Y este índice básicamente trae algunos indicadores que debemos desarrollar para que el potencial del autocuidado pueda utilizarse en su totalidad y que así obviamente lleguemos a esos valores de impacto económico que mencionaba, ¿no? Y esto se reduce básicamente a 4 áreas principales. La primera, que tiene que ver con el apoyo y la adopción del autocuidado por parte de los actores clave, y aquí principalmente nos referimos a los profesionales de la salud, incluidos obviamente los farmacéuticos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los profesionales de la salud utilizan, recomiendan y adoptan el autocuidado como una de las estrategias de salud, ¿no? Y cuál es el impacto que eso va a tener, por ejemplo, para la atención primaria en salud, y de qué manera el autocuidado puede ir desarrollándose a partir de la recomendación de estos profesionales. El segundo tiene que ver con el empoderamiento de las personas y pacientes o individuos. ¿Por qué? Porque obviamente lo que llamábamos, lo que decíamos de alfabetización en salud o educación en salud es un factor fundamental. De nada sirve que los profesionales de la salud recomienden el autocuidado, que existan productos y servicios de autocuidado disponibles para las personas, si las personas no tienen las capacidades de educación en salud para poder utilizar esos servicios y productos, para tomar esas recomendaciones y para así mejorar sus resultados en salud. Entonces hay claramente un desafío y una oportunidad también en mejorar, perdón, la alfabetización en salud en América Latina. El tercero de los indicadores es la política pública de salud en autocuidado, ¿no? Y sin dudas, después de la pandemia hemos visto cómo todos nuestros países en América Latina y en otros lugares del mundo han comenzado a incorporar el concepto de autocuidado
en sus políticas públicas de salud, ¿no? Y esto es sumamente importante porque también necesitamos que esto esté reconocido y de alguna manera mencionado en la política pública para que eso llegue no solo a través de los profesionales de la salud, sino también de otros órganos de gobierno a los individuos. Y finalmente, el entorno regulatorio favorable, que tiene que ver con, obviamente, un marco regulatorio que permita un acceso seguro y eficaz a productos de autocuidado para que las personas, conjuntamente con los profesionales, conjuntamente con la educación en salud, puedan practicar eficientemente el autocuidado, ¿no? Teniendo en cuenta estos cuatro indicadores y ya un poco terminando mi presentación, si vamos al próximo slide, dale. Quería poner un poco en contexto y tomar ahí algunas conclusiones y después le paso la palabra a la doctora Magali que va a entrar un poco más en detalle. Pero este es el contexto un poco que tenemos en América Latina. Observemos que obviamente y después de la pandemia, más claro imposible, ha habido y existen algunas interrupciones al servicio de atención primaria en salud, especialmente durante la pandemia, como decíamos. Aquí hay varios ejemplos, este es unos datos de la Organización Mundial de la Salud de lo que sucedió durante la pandemia, pero hay un claro desafío en todos nuestros países que necesitamos de alguna manera hacer frente, ¿no? Entonces tenemos este contexto de poder desarrollar el autocuidado. Hay obviamente una gran oportunidad. Las personas quieren tener acceso a información y poder practicar el autocuidado, pero necesitamos de ayuda, ¿no? Y aquí traigo un texto interesante de la Organización Panamericana de la Salud, que fue una política que fue aprobada durante la Conferencia Sanitaria Panamericana el año pasado, en septiembre, en Washington, con todos los países de la región, que habla sobre atención integrada para mejorar los resultados de salud. Para los que no conocen esta política, les recomiendo la lectura porque es sumamente interesante y trae varios pilares importantes para poder hacer frente a este contexto que tenemos hoy en nuestra región y cuáles serían algunas de las alternativas que podemos ir trabajando para mejorar estos resultados en salud. Y uno de los pilares principales es el autocuidado, ¿no? Aquí se hace una mención sumamente clara a que el autocuidado es uno de los pilares y que necesitamos trabajar en ese concepto de empoderar a las personas para tomar responsabilidad sobre su salud y de alguna manera así mejorar sus resultados en salud. Pero necesitamos de ayuda, ¿no? Y si vamos al próximo slide, traigo ahí algunas, ya para ir terminando unas conclusiones, ¿no? Como les decía, necesitamos ayuda y los profesionales farmacéuticos son uno de los principales actores en esta estrategia de autocuidado que pueden de alguna manera ayudarnos para que obtengamos esos resultados necesarios, ¿no? Entonces, como vimos, el autocuidado claramente tiene un impacto en la sustentabilidad económica de los sistemas de salud. Tenemos los datos de los estudios que les mencionaba antes y claramente es una de las estrategias que se están llevando a cabo para poder descomprimir un poco el sistema público de salud de aquellas condiciones que sí requieren de la atención médica, ¿no? 90% de las personas ven el autocuidado como fundamental. Entonces, como decíamos, ya es una realidad en América Latina. Las personas quieren practicar el autocuidado, pero observen aquí, 2 de cada 10 personas, solamente 2 de cada 10 personas reportan sentirse muy confiados con el manejo de su propia salud. El resto todavía tiene algunas limitaciones para poder sentirse seguro y poder tomar decisiones sobre su propia salud. Principalmente tienen que ver con el conocimiento en salud, con esto que llamábamos de educación en salud, sobre errores o barreras a las que se van a enfrentar para poder tomar estas decisiones, ¿no? Los farmacéuticos, por su lado, cuentan con un alto índice de confiabilidad por parte de la población en nuestra región. Hay varios estudios, aquí hay uno de los estudios que se realizó en Brasil que muestra la importancia del papel del farmacéutico en este camino del autocuidado. Muchas veces los profesionales farmacéuticos, como ustedes saben, son el principal punto de contacto de los individuos en América Latina. Son los que lo guían para saber identificar si esa condición la puede tratar con un medicamento de venta libre, con un producto de autocuidado, o si requiere la atención de un médico, ¿no? Entonces, ese principal punto de contacto en ese camino, en ese viaje del paciente para poder resolver su condición es fundamental. Y esa situación, ese evento específicamente, es principal y fundamental para el desarrollo del autocuidado. Entonces, hay una gran oportunidad para que el profesional farmacéutico pueda apoyar
a los individuos en América Latina para desarrollar el autocuidado, para apoyar a que esta estrategia se vaya expandiendo cada vez más, que esta disponibilidad que tiene el farmacéutico, esa capacidad de asesorar al paciente, nos permita llegar a esos resultados que queremos en materia de autocuidado. Y eso va a tener, obviamente, como decíamos, un beneficio para todos, para los sistemas de salud, porque vamos a tener un impacto económico positivo que va a poder utilizarse en las tan necesarias condiciones más graves que hoy todavía tenemos en América Latina, pero también en los resultados de salud. Sin lugar a dudas, poder encontrar el camino necesario para poder resolver esa condición que muchas veces es simple y no grave, de una manera más rápida, a través del servicio del farmacéutico, a través de los productos de autocuidado, sin lugar a duda va a permitirle a la persona contar con más tiempo, recuperarse más rápido y contar con más tiempo para utilizar en otras actividades, preferentemente en actividades que le den mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, con esas conclusiones, me gustaría pasar la palabra a la doctora Magali, que también va a conversar un poco sobre las actividades que hemos desarrollado en el comité del Foro Farmacéutico en HILAR. Y bueno, quedo ahí a disposición también después para cualquier consulta que ustedes tengan. Muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias, Juan. ¿Me escuchan bien? Quiero estar Perfecto. segura. Sí. Ok, muy bien. Sí. Antes que nada, antes de comenzar con mi intervención, creo que es muy importante de parte del Foro Farmacéutico y en realidad de la profesión farmacéutica darle las gracias a Hilar, a Juan, a Alejandra, a todo el equipo, porque creo que esta colaboración que el Foro Farmacéutico de las Américas, Hilar, ha entrado ya, vamos en nuestro segundo año, ha sido una colaboración ejemplar de cómo entidades, otras organizaciones fuera del área de farmacia o entidades privadas pueden colaborar para fomentar el rol del farmacéutico y mejorar la salud de nuestros pacientes y la salud de los ciudadanos de cada país. Y esta colaboración ha sido excelente, no solamente en términos de producir recursos para los farmacéuticos, elevar el rol del farmacéutico en el área del autocuidado, pero también, como vamos a ver más adelante, el proveer financiamiento para poder innovar y hacer programas pilotos que demuestren cuál es el rol y el valor del farmacéutico en el área del autocuidado. Y eso ha sido posible a través de esta colaboración que hemos establecido con HILAR. Como escucharon, Juan hizo una excelente presentación poniendo en contexto lo que es el autocuidado y cuáles son las necesidades que vemos en términos de sistemas de salud, pero también las necesidades de nuestros pacientes en el área del autocuidado. Entonces, lo que yo quiero ahora es traer ese ámbito tan general y enfocarlo más en el rol del farmacéutico y hablar cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros como un profesional farmacéutico para ejercer y mejorar el autocuidado en nuestros pacientes y contribuir a colaboraciones con los sistemas de salud, no solamente para causar como decíamos, ahorros en el sistema de salud, pero también para mejorar y empoderar al paciente para que tome sus propias decisiones. Alejandra, la próxima. Vemos entonces que el farmacéutico, desde el punto de vista en el sistema de salud, está en una posición envidiable para tener un rol primordial en el autocuidado. Puede desarrollar ese importante papel no solamente por la educación que tiene el personal farmacéutico, pero también nuestra posición dentro del sistema de salud y nuestra disponibilidad de estar en farmacias comunitarias donde tenemos acceso, los pacientes tienen acceso a nosotros. Pero vemos, como nos decía Juan, que se han hecho unas cuantas encuestas en el área del autocuidado y de estas encuestas una de las preguntas era ¿cuáles son las barreras que ve el paciente para el autocuidado? Y vemos aquí que durante esa época de la pandemia, donde vimos que el paciente tuvo
que tomar estas decisiones por sí mismo y practicar mucho de este autocuidado porque no había disponibilidad de oficinas de médico, aunque debemos recalcar que las oficinas de farmacia siempre estuvieron abiertas y por lo menos aquí en Estados Unidos el farmacéutico era el único personal de salud que los pacientes podían acceder cuando las oficinas de los médicos estaban cerradas. Y como vemos aquí en la respuesta que nos dieron, dice que 5 de cada 10 latinoamericanos consideraban que tienen un buen conocimiento y herramientas para el autocuidado, pero vemos que 1 de cada 2 individuos usa medicamentos sin recetas. Por lo tanto, vemos que es muy importante, de nuevo, ese rol que tiene el farmacéutico, no solamente en ayudar al paciente a escoger el mejor medicamento, pero darle la educación, el empoderamiento para que pueda ver cuándo necesita una visita al médico, cuándo necesita unos servicios médicos más avanzados. También vemos que 91% declara que quieren más información, que están interesados en saber más del autocuidado. La próxima. Como vemos, una de las ventajas que yo creo que tenemos nosotros como farmacéuticos es la disponibilidad de farmacias comunitarias en muchos de nuestros países. Muchos de nuestros países, como vemos, hay países que tienen una densidad mucho mayor que otros, pero no importa en qué país estemos viendo, vemos que sí, que hay disponibilidad, que la farmacia comunitaria existe y muchas de estas farmacias están en una localidad dentro de donde las personas viven, en los barrios, en los pueblos. O sea que hay esa accesibilidad que tal vez se le hace mucho más fácil al paciente acceder al farmacéutico. La próxima. Como vemos, los servicios que se prestan dentro de la farmacia ha estado en un sistema de evolución. Vemos que dependiendo en qué país usted va, los farmacéuticos tienen la habilidad de proveer unos niveles y unos servicios que van desde ayudar al paciente a escoger un producto diagnóstico, un producto de venta libre, hasta en muchos países hacer pruebas diagnósticas dentro de la farmacia, dar educación, establecer programas o servicios para ayudar a los pacientes dentro de el autocuidado y empoderar al paciente para que pueda ejercer funciones como por ejemplo en la diabetes. Vemos que es muy importante que el paciente aprenda cómo manejar su enfermedad, cómo hacerse seguimiento, qué decisiones debe tomar, qué medicamentos debe usar y cuándo necesita pedir servicio farmacéutico, servicio médico más avanzado. En algunos países hasta se permite que el farmacéutico pueda prescribir y pueda dispensar algunos medicamentos para aquellas condiciones leves. Hay unos países donde el farmacéutico, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora después de la pandemia y durante la pandemia, el farmacéutico de comunidad puede hacer la prueba del COVID y puede dispensar el medicamento, el Paxlovid para los pacientes y es bajo las regulaciones que regulan la práctica de farmacia. O sea, que por lo tanto vemos que a través de los diferentes países hay muchas oportunidades y esas oportunidades son muchas veces dependiendo de los reglamentos y las leyes de nuestros países, pero vemos que sí hay la posibilidad de expandir el rol del farmacéutico dentro, no solamente del autocuidado y la automedicación, pero dentro de la farmacia de comunidad. La próxima. Como vemos, esto también son los resultados de estas encuestas que les estábamos hablando. Y cuando vemos al panorama de América Latina y cuando se le pregunta a los pacientes, ¿considera suficiente para la toma de decisión la información sobre medicamentos disponibles en estos diferentes lugares? Vemos que 43% de las personas que contestaron dicen que la información en la farmacia es importante para ellos y es suficiente para ellos poder tomar esas decisiones a través del autocuidado.
Cuando vemos y se le pregunta qué confianza o qué fuentes de información usted cree que son más importantes, usted tiene confianza en términos de la información digital, vemos que aquí de nuevo la farmacia, aquellas farmacias en línea tenían 48% y por lo tanto vemos que hay una afinidad entre el paciente, el consumidor y la farmacia, de ver que la farmacia es un lugar donde podemos ir a conseguir información que sea relevante, información segura y que hay un personal farmacéutico que nos va a ayudar a tomar esa decisión. Por lo tanto, vemos que no solamente en otros países del mundo, pero en Latinoamérica, este rol es muy importante. Cuando yo pienso en autocuidado, cuando pienso en accesibilidad a un profesional de salud, pienso que en Latinoamérica, en muchos de nuestros países, este rol de farmacéutico es primordial, porque muchos de estos pacientes o estos ciudadanos no tienen acceso en áreas rurales, tal vez no tienen acceso, no tienen un seguro de salud, no tienen una manera económica de acceder a muchos de estos servicios y por lo tanto el rol del farmacéutico es going to be primordial en ayudarlos a ellos a tomar esa decisión. La próxima. Pero vemos que para que el farmacéutico pueda ejercer este rol que estamos describiendo, poder ejercer este rol con todo su potencial, existen unos obstáculos, no solamente estructurales, pues regulatorios y muchas veces una percepción del rol del farmacéutico, no solamente del paciente, pero de los otros profesionales de salud y de los sistemas de salud. Muchas veces los sistemas de salud y los otros profesionales no entienden la preparación, el rol, la aportación que el farmacéutico puede hacer, no solamente en autocuidado, pero en el manejo de las enfermedades en general o el manejo de los medicamentos. Vemos que en términos de obstáculos estructurales, muchas veces cómo hemos estructurado la práctica farmacéutica dentro de la farmacia de comunidad. Como todos sabemos, en muchos de nuestros países, el personal farmacéutico no está disponible en las farmacias de comunidad, aunque haya regulación, no es enforzada y puede ser que usted vaya a una farmacia de comunidad y no está el personal farmacéutico. O en muchos sitios no hay un suficiente número de farmacéuticos disponibles. Eso lo estamos viendo mucho en Estados Unidos ahora, que estamos viendo muchos farmacéuticos están abandonando la profesión y estamos viendo que tenemos una escasez de farmacéuticos dentro de la farmacia de comunidad y por lo tanto es muy difícil proveer estos servicios tan avanzados si no tenemos el personal farmacéutico. Vemos también que hay muchas restricciones regulatorias. Muchas de las regulaciones, las leyes en nuestros países limitan muchas veces este rol del farmacéutico y la habilidad del farmacéutico de poder proveer este tipo de cuidado. Y como decíamos también, esas percepciones que tenemos. Parte de esto también tiene que ver mucho con nuestras facultades de farmacia y cuánto incorporamos de esta área de autocuidado, automedicación dentro de nuestros programas de educación. La próxima. Vemos entonces que hay una necesidad muy grande, y Juan hablaba mucho de esto, de mejorar el autocuidado a través de la educación al paciente o a través de la educación al ciudadano. Y vamos más allá, que no es solamente educación, es la alfabetización. Y la alfabetización es definida como la capacidad de una persona para poder encontrar, comprender, usar la información y los servicios para tomar decisiones relacionadas con su salud, no solamente para ellos, sino para otros. Y en este caso vemos que en muchas de nuestras familias hay alguien en la familia que está tomando decisiones de salud para otros. Mucho este es el caso de los padres que toman decisiones para los niños, en nuestros envejecientes, cuando tal vez ellos no pueden tomar esas decisiones. Y por lo tanto, es muy importante que nos veamos también en este rol de aumentar la alfabetización de nuestros pacientes, la educación, y vemos de nuevo que hay muchos estudios que han evaluado esta alfabetización en salud en las Américas y vemos que oscila entre el 5% y el 73%, o sea que vemos que hay una variabilidad dependiendo de qué área usted esté ejerciendo.
La próxima. Por lo tanto, creemos que también el rol del farmacéutico es muy importante en apoyar, pero en empoderar a las personas para que participen responsablemente en el autocuidado. Y por lo tanto, como hemos entendido que es tan importante proveerle herramientas a los farmacéuticos para que puedan ejercer este rol, una de las cosas que nuestro grupo de trabajo decidió fue que este año, en el 2023, la Federación Internacional Farmacéutica publicó un manual que tiene información muy valiosa para el farmacéutico de cómo el farmacéutico puede entonces empoderar el autocuidado y cómo puede desarrollar estas funciones, estos programas, estos sistemas dentro de sus farmacias para poder mejorar el autocuidado en el paciente. Una de las cosas que nosotros quisimos como el comité no es solamente el traducir ese manual al español para hacerlo disponible a todos los farmacéuticos de la región, pero también queríamos que hubiera un capítulo que estuviera dirigido a cuál es la realidad en Latinoamérica. Por lo tanto, hicimos un llamado a muchos de los países de nuestra región para que nos informaran qué estaba pasando, cuál era la actualidad de lo que estaba pasando dentro de sus países. Y por lo tanto, no tuvimos una respuesta exhaustiva, pero algunos países sí nos contestaron y vemos que en este manual incluimos una sección que tiene esta realidad. La próxima. Por lo tanto, este manual está dividido en 3 secciones. La primera sección es entendiendo el autocuidado y como ven es un área en el contexto, nos da definiciones y nos habla muy bien cuál es la función del farmacéutico apoyando el autocuidado. La segunda sección es una en la que se ha identificado aquellas condiciones más comunes. Como ven aquí tenemos 6 condiciones, el dolor, desinfectación, la salud sexual, molestias gastrointestinales, fiebre infantil y dolor de garganta. Y ayuda el farmacéutico a cómo evaluar los síntomas y cuáles son aquellos medicamentos o categorías de medicamentos que pueda recomendar. Y la última es ese capítulo que le hablábamos del contexto de la América Latina. Ahora quería usar un ejemplo para poderlos orientar a cómo podían usar el manual. La próxima, y usamos un caso clínico. Vamos a pensar que es un paciente que viene a su farmacia y se queja de un dolor musculoesquelético. Y usted tiene que tomar unas decisiones, unos pasos para ver qué le puede recomendar. Y como ven aquí, el manual nos va a guiar, no solamente qué preguntas, cómo hacerlo, pero cuáles serían aquellas categorías más grandes que podemos usar. Y por lo tanto, quería usarlo como un ejemplo para que vean cuán valioso puede ser el manual para nosotros en nuestra función. La próxima. Y para concluir, vemos aquí de nuevo que el rol del farmacéutico en el autocuidado está en muchas etapas, tanto como promotores de salud. Esta es un área que quiero enfatizar, que es muy importante que nosotros como farmacéuticos seamos parte de estas campañas de salud nacional que muchos de nuestros ministerios de salud hacen. Y creo que el farmacéutico puede ser un colaborador esencial como entrenadores, informando, educando a nuestros pacientes como proveedores de la calidad de salud. En muchos países, de nuevo, nosotros tenemos los productos en nuestra farmacia, los almacenamos, hacemos almacén, pero también podemos ayudar a los pacientes a escogerlos como prescriptores, como les describí, en muchos países esto es posible, como comunicadores y también como colaboradores, colaborando no solo con nuestras organizaciones farmacéuticas, pero también aquellas otras organizaciones que no son en farmacia. Y esto es lo que les quería traer, como vimos, queríamos enfatizar el rol y ahora vamos a ver entonces cómo esto se puede poner en práctica y tenemos a nuestra compañera Ana Senatore que nos va a presentar en el proyecto que ella hizo, cómo ella tomó todo esto y cómo lo estamos implementando. Gracias. Ana, no te escuchamos, al menos yo no te escucho. Hola, disculpen. Ahora sí. Hola, sí, hola Magali, qué gusto Ok, verte. ok. Hola Igual. Juan.
Bueno, yo les voy a compartir nuestra experiencia en la ejecución de este proyecto sobre autocuidado que se desarrolla en una farmacia comunitaria. Es un proyecto que surge a impulso de habernos presentado en los fondos concursables, como decía, del Foro Farmacéutico y de HILAR, como decía Carlos al inicio. Así que desde el Vamos agradecemos ese llamado porque nos impulsó a formalizar algo en lo que la farmacia ya venía trabajando, y bueno, esto fue un impulso para sistematizar aún más el trabajo. Este proyecto se desarrolla en Farmacias Pigal, en Montevideo, en Uruguay. Farmacias Pigal es una red de farmacias que cuenta con 19 sucursales dentro de Montevideo. Para este proyecto propusimos generar espacios de comunicación sobre prácticas de autocuidado y uso responsable y seguro de los medicamentos, y que además estos espacios salgan desde la farmacia comunitaria, bajo la responsabilidad y el liderazgo de los químicos farmacéuticos. Pero una de las cosas más importantes que aprendimos en este proyecto es que es un proyecto de la farmacia y no de los químicos. Lo lideramos y somos responsables los químicos, pero es un proyecto que la farmacia acepta, incorpora, y nosotros lo lideramos. Y ahora en el desarrollo de compartirles la experiencia, espero poder transmitir esto, porque para nosotros darnos cuenta de esto fue fundamental, para nosotros los químicos y para nosotros la farmacia. Como decía Juan y como remarcaba Magalí, la farmacia comunitaria, nosotros entendemos que la farmacia comunitaria tiene un lugar privilegiado para trabajar sobre el autocuidado, privilegiado por la cercanía a la población, privilegiado por la diseminación geográfica, privilegiado porque está en muchos lugares donde no hay otros servicios de salud. Entonces entendíamos que es una oportunidad de trabajo en autocuidado que puede ser que otros servicios de salud no tengan. Un poco la presentación, les cuento los objetivos, qué hemos logrado, qué productos hemos obtenido, y un poco contarles la experiencia, cuáles hemos visto que son las fortalezas y las oportunidades que hemos tenido y las debilidades, y cómo pensamos seguir. En este momento llevamos 11 meses de trabajo en este proyecto, y en este camino llevamos 3 años trabajando más o menos. Estos son los objetivos que planteamos el proyecto: reformular y potenciar el rol de la farmacia comunitaria como servicio de salud, promotor de prácticas de autocuidado, prevención, promoción y educación en salud, con esos objetivos específicos. Estos objetivos, no nos hemos corrido estos objetivos porque previo a definirlos y a escribirlos hubo mucho análisis crítico sobre qué quería la farmacia, sobre qué queríamos nosotros los profesionales para liderar este proyecto, y esto lo remarco porque es fundamental para poder llevar a cabo el proyecto, el análisis previo del análisis del contexto, de cuál es la oportunidad, cuáles van a ser las barreras a saltar, cuál es el presupuesto que se necesita. Entonces, no nos hemos podido no aportarnos de los objetivos porque pudimos dar previamente espacio a ese análisis crítico sobre lo que queríamos. ¿Qué hemos logrado? Lo primero que hemos logrado es conformar un equipo de trabajo multidisciplinario, en el entendido de esto de que este es un trabajo de la farmacia, un proyecto de la farmacia y no de los químicos, que sí lideramos los químicos y tomamos la posta. Era necesario construir un equipo de trabajo multidisciplinario en donde estén representadas las áreas más relevantes de la farmacia, nuestra área, el área técnica, el área de marketing y el área de comunicación, y que a su vez este equipo desarrollara una metodología de trabajo para poder llevar a cabo los objetivos. Desarrollamos un plan de capacitación porque teníamos que poder convencer, conquistar a los equipos y motivar a los equipos de trabajo sobre que esto era una oportunidad de desarrollo, una oportunidad más de desarrollo de la práctica farmacéutica. Entonces armamos un plan de capacitación para los equipos de trabajo sobre prácticas de autocuidado y automedicación, y además la comunicación. En estas capacitaciones todo el tiempo insistimos que es muy importante conocer las prácticas de autocuidado, los conceptos que sostienen el autocuidado y la automedicación responsable, y además debemos aprender a comunicar esto. De poco sirve que tengamos el conocimiento si cuando se acercan las personas a las farmacias no somos capaces de comunicarlo de forma segura, tranquila, y asegurarnos
que las personas vayan educándose en las prácticas de autocuidado y automedicación responsable. Y luego estamos desarrollando un plan de comunicación para poder ofrecer información segura y de calidad para la promoción de la salud. Esto es sumamente importante en esto de la oportunidad que tiene la farmacia comunitaria para trabajar sobre el autocuidado, en esto de poder empoderar a las personas o dar oportunidad de que las personas se empoderen en el cuidado de su salud y puedan tomar las mejores decisiones posibles. ¿Qué productos hemos logrado o entendemos nosotros que en estos meses de trabajo hemos logrado? Lo primero que tenemos es un programa al que llamamos Well Cuidado Consciente. Tenemos un programa, le pudimos dar nombre, le definimos una personalidad y además lo presentamos en sociedad, digamos. O sea, salimos a presentarlo para poder contar que la farmacia comunitaria tiene una información para ofrecer a la población, una formación de calidad diferencial, además tiene algo para aportar distinto y complementario en el servicio de salud o en el sistema de salud del país o de la región. Entonces, aprendimos también que fue necesario presentar y contar de qué se trataba esto, porque por sí solo la población desconoce las posibilidades que tiene o que puede ofrecer la farmacia comunitaria en relación a las prácticas de autocuidado y aprender sobre ellas. Y luego desarrollamos 2 campañas sobre la promoción y prácticas de autocuidado y uso responsables de los medicamentos, a las que llamamos Verano Consciente y Uso Seguro de Medicamentos. Para estas campañas trabajamos con una metodología de trabajo que la definimos previo a comenzar, pero que la fuimos afinando y fortaleciendo. Primero definíamos el tema de sobre qué iba a versar la campaña, sobre autocuidado y prácticas de autocuidado, y su comunicación era definida por el equipo multidisciplinario, no la definíamos los químicos, sino que se definía pensando en qué quería comunicar la farmacia, qué entendía que era lo más pertinente, lo mejor para la comunidad, para sus clientes. Y ahí encontrábamos un tema. Por ejemplo, como se acercaba el verano, era como bastante natural que tuviéramos que hablar del cuidado de la salud en verano, y particularmente del uso de protectores y algunos otros productos para el cuidado de la salud. Luego de definir el tema, pensábamos qué era lo que queríamos comunicar, qué teníamos para decir, qué tenía la farmacia comunitaria para decir, para complementar la información que ya hay disponible, asegurándonos de ofrecer siempre una información confiable, de calidad y actualizada. Luego de definido qué queríamos decir, había que bajar esos contenidos a material. Y este fue otro desafío, cómo comunicar, en qué formatos, de qué forma, con qué lenguaje, sin perder la calidad de la información. Había que comunicar en un lenguaje que fuera ameno, que fuera accesible, que dieran ganas de leer o de escuchar o de mirar. Y bueno, y ahí empezaron a surgir distintos formatos. Desde el formato papel, porque hay población, sobre todo quizás la población más envejecida, que sigue prefiriendo que cuando va a la farmacia le entreguemos un folleto. Meternos en el mundo de las redes y todas sus posibilidades y sus potencialidades, y ahí hacer desde posteos para el perfil de Instagram, videos, material audiovisual, el desarrollo y el fortalecimiento del blog, donde podemos poner notas quizás un poco más extensas, y esto podía ofrecer a la comunidad ir acercándose a la información de forma gradual, que una información te llevara a la otra si querías y en el momento que querías. Esto lo fuimos desarrollando y entendiendo y probando y ensayando y ver qué funcionaba y qué no a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces fuimos viendo cómo presentar la información de forma que tuviera alguna repercusión y que fuera aceptada por la comunidad, por los clientes. Paralelo a esto, trabajamos mucho con los equipos en las farmacias, que son quienes tienen contacto directo con los clientes en el día a día, para que pudieran, primero, por supuesto, aprender ellos sobre estos conceptos y después saber transmitirlos y a su vez fortalecer este programa. ¿Cuál es el desafío que nosotros
de forma transversal, trabajamos todos los días, posicionar el concepto de esta farmacia profesionalizada. Esto ha sido lo más difícil de comunicar, nos ha sido difícil también en cuanto, por ejemplo, trabajando con la agencia digital con la que trabaja la farmacia, que poder nosotros transmitirles qué es lo que queremos vender, que no queremos vender en este momento un producto, queremos vender, queremos ofrecer, que estamos en la farmacia para poder ofrecer información de calidad y educar en prácticas de autocuidado, y que tenemos una información diferencial y muy valiosa para ofrecer a la población para el cuidado de su salud. ¿Cuáles han sido las fortalezas? La primera fortaleza que nosotros identificamos una y otra vez es que tenemos una farmacia que habilita la ejecución del proyecto y que confía en este camino. Y ahí está el aprendizaje de que el proyecto es de la farmacia y no de los químicos. Los químicos somos responsables y lideramos este camino, pero el proyecto y el trabajo es de la farmacia. Bueno, que los químicos estemos presentes en la farmacia es sumamente importante, como decía Magalí, en esta suerte a veces de retirada que hay, en realidad deberíamos poder avanzar y reconquistar el espacio. La conformación de nuestro equipo multidisciplinario es sumamente importante porque allí se integran todas las visiones y las necesidades y las expectativas que tiene la organización en relación a sí misma y en relación a WELL, al programa específico. Y luego los equipos de trabajo motivados y convencidos de que esto es una herramienta valiosa para trabajar y para incorporar al resto de las herramientas con las que se trabaja en la farmacia. ¿Y cuáles son las debilidades con las que nos encontramos y hemos tenido que trabajar? El escaso conocimiento y desarrollo del marketing farmacéutico que tenemos en las farmacias. El marketing farmacéutico entendido como esta capacidad para poder comunicar información farmacéutica basada en la calidad y en la seguridad. Quizás sepamos mucho, o seguramente muchos sabemos mucho, pero lo que en general nos falta es saber comunicar esto. Y nos encontramos con esa barrera que para nosotros ha sido un aprendizaje bastante importante. Las propias barreras internas de la organización, culturales, porque costó que pudiéramos contar qué estábamos haciendo ahí, por qué estábamos haciendo esto, por qué podíamos opinar, o qué teníamos para decir en relación a la promoción de un producto, o a comunicar algunas cosas que resultaban a veces un poco raras para la organización. El presupuesto, que es siempre finito y a veces fue una barrera, y que hubo que ser creativos para sortearla. Y otra debilidad es la casi nula demanda de la comunidad. La población en general no espera que la farmacia le ofrezca este servicio. Entonces no lo exige, y hay que construir esa demanda y hay que validar ese espacio, y eso ha sido un trabajo bastante importante. ¿Cómo pensamos seguir? En realidad lo que más nos importa es poder seguir andando en este engranaje que formamos, o que nosotros entendemos que hay tres partes fundamentales: el equipo multidisciplinario que formamos, la farmacia en la que trabajamos, y esta comunidad o la población que exija o que cada vez espere más y mejores información y productos en relación a este trabajo. Que el movimiento de uno genere que nosotros nos tengamos que mover, y de esa forma trabajar en conjunto, de forma sinérgica. Eso como expectativa general. Luego, en realidad lo que pretendemos es fortalecer esta metodología de trabajo de forma integrada e integral, poder medir el impacto que ha tenido tanto hacia adentro de la farmacia como en la comunidad. Eso está previsto en el proyecto, por supuesto, pero además poder seguir luego. Y algo muy interesante es poder conocer los intereses y las necesidades de la población, de la comunidad, para poder dar respuesta a eso. Una vez validado este espacio de que la farmacia puede y tiene la capacidad de brindar información que es diferencial en el cuidado de la salud, entonces poder saber qué necesita la comunidad o la población a la que estamos sirviendo. Si tienen preguntas, no sé si va a haber un espacio de preguntas, ahora o después. Y bueno, agradecerles
a todos, a la farmacia Pegal, y a todos por habernos impulsado con este fondo concursable a que nos animáramos a generar este proyecto, que ojalá en estos 10 minutos haya podido transmitir la experiencia de trabajar en autocuidado, que ha sido muy gratificante para todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación. También agradezco a Juan y a Magali. Y bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien de los presentes quiere realizar alguna pregunta. Esperamos. Buenas noches a todos, soy Elena García desde Paraguay y me encantó la presentación de la doctora Magali. Lamentablemente no pude escuchar la primera ponencia y bueno, creo que esta es una de las fórmulas mágicas. Lo que a mí mi pregunta más bien era, como la doctora Magali había dicho, que estructuralmente tenemos ya ese problema de que el farmacéutico hoy no está en la farmacia, de que el farmacéutico no asume los roles. Y creo que la presentación de la doctora Ana, creo que es una de las, digamos, de las herramientas con la que podemos contar. Pero aquí hay algo muy importante. En mi país, en Paraguay, tenemos varias cadenas de farmacia. Y las cadenas de farmacia hoy día, prácticamente tener un farmacéutico propietario de farmacia es muy escaso, como 5 o 6 pueden ser. El resto son todo cadenas. Aquí entonces, como ellos hicieron, la estrategia sería para nosotros, Paraguay, sería trabajar con las cadenas, hacerle entender a los empresarios la importancia del rol del farmacéutico. Es muy difícil, porque el empresario hoy día acá en Paraguay están pidiendo que por cada cadena, que una sola cadena tiene 570 farmacias, haya un solo farmacéutico como regente. Y es duro luchar contra eso. Y más duro todavía en el ámbito hospitalar. Hoy nosotros tenemos todos los compañeros que están también presentes dentro de este webinar, me van a dar la razón lo que estamos pasando dentro de la previsional, dentro de lo que es el seguro social. Las farmacias nos quieren hacer pasar a todos al área administrativo. ¿Por qué? Porque justamente no desarrollamos ese rol del farmacéutico dentro de nuestras farmacias. Ese es un problema hoy que estamos teniendo, un problema gravísimo al querer pasarnos de personal de salud a pasarnos a personal administrativo, porque vamos perdiendo ese rol del farmacéutico, el rol real del farmacéutico. Estamos llorando, quejándonos por todos lados, pero aún no tenemos la conciencia de que tenemos que asumir nuestro rol como farmacéutico. Creo que este tipo de espacio es muy importante para que nosotros podamos también enriquecernos y animarnos. Y como yo les invito a todas las colegas de Paraguay que están hoy participando de este encuentro, que se animen y que nos animemos todos juntos a luchar por nuestra profesión y a tomar ese rol que nosotros, que realmente es nuestro rol. Y no permitir más que nos manoseen como nos están manoseando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, por tus comentarios. Y bueno, aprovecho para ofrecer tanto a Paraguay como a todos los países miembros del foro y también a las organizaciones, a los países que en este momento todavía no lo son, todo el apoyo del foro, y estamos trabajando e intentando, junto con la Federación Internacional Farmacéutica, poder desarrollar el carácter del farmacéutico como profesional de la salud, tanto en la farmacia comunitaria como en la farmacia hospitalaria. Eso es uno de los
objetivos que nos queremos proponer para este periodo de trabajo. Justamente es uno de los temas que estamos queriendo abordar, y bueno, es un tema que obviamente no lo podremos hacer sin la cooperación de todos los colegas de Latinoamérica. Muchas gracias, y bueno, en particular sobre la experiencia que nos contó Ana hoy, que es muy valiosa, que nos demuestra que, bueno, se puede trabajar incluso dentro de lo que es el marco de una cadena de farmacias, se puede valorizar la acción del químico farmacéutico, está todo en ponernos a la altura de los acontecimientos y trabajar en el marco de lo que el paciente y él requiere. El tema del autocuidado es muy importante. Vamos a volver sobre este tema próximamente cuando se haga el lanzamiento del documento al que estuvieron haciendo referencia Magali y Juan. Y bueno, ese va a ser un próximo webinar que tendremos, y también volveremos con otros temas. No sé si hay alguna otra pregunta específica que quieran hacer. Ya estamos un poquito pasados del tiempo que nos habíamos propuesto, pero bueno, si hay algo, no sé, Ana, si querés hacer algún comentario, Juan, Magali, si quieren hacer un comentario de Sí, cierre. si me permiten Sí, cómo rapidito, no. primero quería felicitar a Ana. Ana, excelente la presentación, el proyecto, la verdad que me encantó todo lo que presentaste, la manera en que lo estructuraron, así que felicitaciones. Ojalá podamos replicar eso en más farmacias, en más países, así que cuenten con nuestro apoyo para eso. Y rapidito quería invitarlos a todos. Este año tenemos el Congreso de autocuidado que se va a desarrollar los días 8 y 9 de noviembre en Sao Paulo, Brasil. Entonces están todos más que invitados. Después les hacemos llegar obviamente más información para que puedan inscribirse y demás. Vamos a tener varios temas, entre ellos una sesión especial para hablar también sobre el papel del farmacéutico en autocuidado, así que invitarlos a todos y bueno, ojalá puedan acompañarnos en Sao Paulo 8 y 9 de noviembre. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y Carlos, yo quería resaltar dos cosas. Una es, de nuevo, en la presentación de Ana, vemos cuán poderosos son el conseguir este apoyo de los proyectos del foro y cómo puede ayudar a los farmacéuticos de nuestra región a lanzar una idea que tengan, una idea piloto. Y creo que es muy importante para todos los que nos escuchan a través de sus organizaciones que son miembros del foro, el no pasar la oportunidad cuando se haga una petición para proyectos. Y lo segundo es para Elena, que como nos decía Juan, yo creo que el área de autocuidado puede ser un área muy importante para desarrollar un caso para presentarle a estas cadenas de farmacia la necesidad de farmacéuticos. Ya en este documento que tenemos de FIP lo describe muy bien. Hay ya los estudios que Juan alude que se han hecho en Latinoamérica, cuánto se ahorra el sistema de salud, y creo que Elena, podemos ayudarte a ver cómo, o sea, hacemos un caso y le presentamos estas cadenas de rol del farmacéutico y que tiene sentido económico el tener un profesional presente. Muchas gracias, Magali. Y bueno, antes de cerrar este webinar, en nombre del Consejo Ejecutivo del Foro, queremos hacer un pequeño homenaje a los miembros un reconocimiento a los colegas que en noviembre pasado terminaron su participación como comité ejecutivo saliente del foro. Lamentablemente hoy los invitamos, pero todos no han podido estar. Tenemos presente entre el público a
la doctora Yajaira Quesada, que se desempeñó finalmente en el periodo pasado como secretaria técnica del foro, pero también había desarrollado otros puestos. También queremos extender este reconocimiento al doctor Eduardo Sabio, que fue el presidente saliente, a la doctora Nuria Montero, que se habían realizado una gran cantidad de actividades dentro del foro, culminó el año pasado como directora de práctica farmacéutica, a la doctora Yajaira Quesada, ya lo dije, y al doctor William Pérez, que fue hasta el año pasado el director de educación farmacéutica. Bueno, por distintos motivos, tanto el doctor Sabio, que está en este momento regresando a Uruguay de un viaje a Estados Unidos, la doctora Nuria Montero, que tenía otra actividad ya establecida, y el doctor William Pérez, que está con algún problema de salud y lamentablemente no nos podía acompañar, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para hacer este reconocimiento, mostrarles a todos ustedes las placas de reconocimiento que hemos realizado y tenemos para entregarles a nuestros colegas, que les serán enviadas por correo a su país, y aprovecho para invitar a todos los colegas de Uruguay a un acto que difundiremos con tiempo, que será el próximo mes de julio, donde en la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay haremos la entrega personalmente al doctor Eduardo Sabio. Simplemente este pequeño homenaje. No sé si Yajaira, ¿quieres hacer uso de la palabra o dejamos por aquí? Gracias, no, solamente agradecimiento. Nos tomó por sorpresa, creo que a todos, este reconocimiento, así que solamente, por lo menos yo en lo personal, tengo la experiencia profesional que fue maravillosa, ¿verdad? Un periodo de 2 años como directora de educación farmacéutica y un periodo de 3 años como secretaria técnica, y solamente pues agradecimiento para ustedes, para las personas que conocí a lo largo de todos estos años, y muchas gracias por este gesto tan bonito, de verdad, muchas gracias. Muy agradecida. Bueno, no, un honor para nosotros y un gusto poder reconocer a todos los colegas que siempre han trabajado tanto por el foro. Bueno, Doctor Carlos, sí, Fernando Puello. sí, Fernando, por favor. Gracias. No, pues, agradecer a todos, al doctor Juan, a la doctora Magali, a la doctora Ana, a usted, a la doctora Yajaira y a la doctora Gladys, todos que han estado acá justo en un evento tan importante para tantos colegas que se han vinculado. Y antes de cerrar esta transmisión, pues estamos publicando allí un enlace para que todos puedan registrarse y nos quede la evidencia de su participación y cualquier inquietud que tengan, para que podamos extender la información de lo de hoy y las invitaciones para nuevos eventos que el foro esté programando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Supimos ser más de 50 participantes en este webinar, y bueno, es un placer poder estar en contacto con todos ustedes. Buenas noches, buenas tardes, noches. hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias Chao. a todos. Buenas Muchas noches. gracias, buenas Chao. noches, hasta luego. Gracias. Chao. Ay, pero que viva, ¿no?